Doctora Huira, ¿cómo está? Buenas tardes, acá Camila Vinda y Guillermo Ramos la saludan. Buenas tardes, Guillermo, buenas tardes, Camila, un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Doctora, ¿cómo ha seguido, digamos, este tema en el contexto en el que vivimos, digo, con una denuncia tan fuerte, ¿no?, como la que han hecho las carmelitas? Lo he seguido muy de cerca, me interesa mucho en primer lugar porque a mí me interesa el tema de género. He sufrido, ustedes saben, la violencia de género en el ámbito laboral. Me he visto obligada a denunciarlo al juez Víctor Raúl Soria, un juez de familia. El proceso está abierto, hay un jury de enjuiciamiento abierto contra el juez Soria, y está la corporación masculina de los jueces también abroquelados alrededor del juez Soria para que nada le pase, para dotarlo de impunidad. Y esto mismo es lo que yo veo pasa con la corporación masculina de los sacerdotes, que se han abroquelado todos alrededor del arzobispo Carnielo para procurarle impunidad. Pero no solo es que él mismo ha tratado de... Usted decía muy bien que el día 3 tiene que ir a declarar. Sí. Pero él mismo y su abogado, el letrado Romani, tratan de que no vaya a declarar, ¿no? Sí. Porque han interpuesto una excepción de incompetencia. Le han dicho a la jueza de violencia de género que ella no es competente para entender en este asunto, que es competente la justicia eclesiástica. Sí. Entonces nos han retrotraído a la Edad Media, a la sociedad medieval, que era una sociedad estamentaria, donde estaban los estamentos privilegiados y los no privilegiados, porque desde 1853, con la Constitución Nacional, el artículo 16, mire, lo tengo acá, lo leo y lo releo, porque dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley. O sea, han pretendido que la justicia ordinaria, provincial, donde todos los habitantes nos tenemos que someter ante la ley y ante la justicia provincial, no le abarque, no le llegue al arzobispo Carnielo. Se han presentado y han dicho: no, señora jueza, a mí me va a juzgar el fuero eclesiástico. Con lo cual retrocedemos. Sí, siglos. Retrocedemos siglos. Ustedes saben que el clero, los sacerdotes, son muy contrarios a todos los avances de la Revolución Francesa de 1789, porque en la Revolución Francesa uno de los principales derechos que surgen es la libertad de pensamiento y la libertad de creencias. Y esto también es violencia, atacar en las hermanas carmelitas su libertad de pensamiento y de creencias, porque estas hermanas creen en la Virgen del Milagro y creen también en la Virgen del Cerro, no como el arzobispo, que solamente cree en la Virgen del Milagro y no cree en la Virgen del Cerro, siendo que todos sabemos que la Virgen es una sola, bajo distintas advocaciones, ¿me comprende? Sí, claro, sí. Entonces, pero se pretende coartar la libertad de pensamiento y la libertad de creencias de estas hermanas. Pero no es solo ese derecho fundamental a la libertad de pensamiento y de creencias, sino que hubo hechos de violencia física, psicológica y económica que las hermanas, con una priora muy valiente, han denunciado ante la justicia. Y digo muy valiente y ejemplo a tomar por tantas mujeres de Salta, no de escasos recursos, que son las que más denuncian la violencia hacia hombres de escasos recursos, ¿verdad?, con los que están vinculados, sino mujeres de clase media y clase alta que no denuncian a los hombres con los que se vinculan, que son de clase media y alta, porque tienen temor de que esos hombres poderosos, con poder político, poder económico, poder de influencias, no pase nada en la justicia. Sí, mucha razón tienen,
pero hay que denunciar. Y estas hermanas están dando el ejemplo, porque ellas saben que han denunciado al que ostenta el máximo poder eclesial en Salta, y sabemos de la íntima vinculación del altar y el trono que hay en Salta, o sea, del poder eclesial con el poder político. Claro. Lo sabemos en el anterior gobernador, Urtubey, y el actual gobernador, Gustavo Sáenz, como permanentemente están vinculados al arzobispo Carnielo y a la curia. Entonces creo que es un ejemplo que han dado de valentía y de decir, no vamos a permitir que nos sigan avasallando, sometiendo, sojuzgando y afectando nuestra integridad psicofísica. Y no hay ninguna regla de ninguna orden, de ningún convento que imponga aceptar la violencia, ni física, ni psicológica, ni en ninguna de sus formas. En esto hay elementos que a mí me llevan a pensar que en este caso de la denuncia ante un poderoso, como en este caso le toca hacer a Carnielo, por las vinculaciones que tiene, por el lugar que juega dentro de la sociedad, la justicia ordinaria toma una determinación que es, bueno, esto de imponer una perimetral, que no se acerque, poner una consigna policial, y me lleva a pensar que es tratado como una persona común, como fuera un Juan Pérez, pero la verdad que no es un Juan Pérez, es una persona muy poderosa, y uno ve a todas luces que durante estos días previos a la fecha del martes, que deba él ir a declarar en la justicia, que se sigue ejerciendo violencia a través de los medios de comunicación, a través de estos resortes o vínculos con representantes inclusive de la Iglesia, ¿no?, que han hecho firmar una especie de circular en donde se sigue demostrando esa violencia, no física, pero violencia al fin en contra de las carmelitas. Así es, la violencia ha continuado, y yo le podría decir que es lo esperable en el patriarcado. Todas las mujeres que tenemos estudios de género, y también los hombres, porque hay hombres que tienen estudios de género, esto es de manual, ¿me entiende? Sí. Es de manual, porque primero, usted lo ha escuchado al letrado Romani, como ha dicho que las carmelitas están siendo manipuladas, están siendo utilizadas, que habría terceras personas involucradas. Yo supongo que está haciendo expresa en relación a la señora María Livia de Obeid, sí, o al grupo de María Livia de Obeid, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es violencia psicológica hacia esas expresiones del letrado Romani son violencia psicológica hacia las hermanas. Porque ¿qué está haciendo con las hermanas? Las está ofendiendo, y las ofensas son violencia psicológica. ¿Por qué? Porque las está minorizando o discapacitando. Solamente los niños o personas con discapacidad pueden ser manipuladas, instrumentadas, ¿me entiende?, de alguna manera llevadas a hacer lo que no quieren hacer. ¿Me comprende? Entonces, eso es una violencia psicológica, decir que están siendo manipuladas, porque es quitarles su categoría de mujeres adultas con su mente sana, sin ningún tipo de discapacidad mental, y que tienen una libertad de pensamiento y la libertad de creencias a la que hice alusión. Entonces ahí, a través de esa defensa errónea, incorrecta de Monseñor Carnielo, se las sigue revictimizando con violencia psicológica a las hermanas carmelitas. Después, con este abroquelamiento de que ese comunicado lo ha salido desde la curia, ¿verdad? Que correcto. Todo el presbiterio daba el apoyo, daba su que adhesión. Son todos varones. Son todos varones, y yo quisiera ver la firma de todos, ¿verdad? Sí, claro. Porque si uno da un aval, también da un apoyo, da una adhesión, tiene que haber firmado. Correcto. O es el mismo monseñor o el mismo arzobispado que dijo todo el presbiterio
da su aval a Monseñor Carnielo. ¿Usted cree que todos los sacerdotes de la provincia de Salta han abandonado sus parroquias, sus iglesias de Iruya, de Santa Victoria Oeste, de La Poma y de todos los parajes más alejados para venir estaría muy mal si lo hubieran hecho, que no lo hicieron, abandonar a sus fieles, a su iglesia, a su parroquia, para venir dar el aval y el apoyo a algo que ellos no saben? Sí, es muy llamativo y es muy inteligente su pregunta, doctora. Sí, Clara, hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias por explicar, la verdad que ha sido muy, muy clara. Creo que es una estrategia también, ¿no? Y en este sentido, capaz que usted podría contarnos un poco si hay alguna estrategia también por parte de estas mujeres para poder enfrentar este poder, qué están haciendo o cómo piensan tener más peso ante esta discusión, digamos, ¿no? Pensando en estrategias de los dos lados, digamos. ¿Existe alguna para estas hermanas? ¿Qué tal, Camila? Mire, no lo sé porque yo no tengo contacto con las hermanas carmelitas. Yo hago un análisis de lo que yo veo a través y leo a través de las noticias. Tampoco tengo acceso al expediente, porque al expediente solo tienen acceso los letrados de la víctima y de los denunciados, de las víctimas y de los denunciados. Aquí sí me gustaría, digamos, no le puedo decir, porque no lo sé, qué estrategias, creo que la única estrategia que tienen las carmelitas es decir la verdad y lograr la protección de las autoridades judiciales que han sido designadas para proteger a víctimas de violencia de género. Creo que es la única estrategia que tienen, como la tuve yo en su momento y como la sigo teniendo, de decir la verdad y de lograr la protección de quienes están obligados a protegernos a todas las mujeres para que vivamos una vida libre de violencias en los ámbitos que nos desempeñemos, porque todas las mujeres nos desempeñamos en distintos ámbitos. A algunas les ocurre la violencia dentro de la familia, una violencia doméstica, a otras nos ocurre en el mundo laboral, en los ámbitos donde desempeñamos nuestro trabajo, a otras, como las hermanas carmelitas, les ha ocurrido en el convento y en su vida contemplativa, monástica, ¿verdad? Claro. De clausura. Entonces, pero es la autoridad civil la que tiene la obligación, por todos los tratados que ha firmado a nivel internacional y que están incorporadas en nuestra Constitución Nacional, y que el clero no puede desconocer, ni el abogado del clero desconocer, porque el doctor Romani es un abogado recibido en una universidad donde se estudia el derecho común, no el derecho canónico. ¿Me comprende? Sí, es muy llamativo lo del doctor Romani, también dicho sea de paso, que es uno de los postulados para ingresar a la Corte tras la salida esta semana del doctor Aguilar, digamos, una persona que desconoce a la justicia ordinaria y es propuesto de algún modo por la Iglesia, entre paréntesis, para integrar la Corte de Justicia de Salta. Entonces es un contrasentido no darle el valor a la justicia. Y así es, pero así suele ser, Sí, lamentablemente. Porque quienes más respetamos las normas de nuestro país, la Constitución de nuestra provincia, no es que llegamos a las más altas esferas del poder. Claro. Yo soy defensora oficial hace 29 años y me jubilaré como defensora oficial civil, ¿me entiende? En el mismo cargo que tengo hace 29 años. ¿Y quiénes llegan? Llegan quienes hacen se dedican a mover sus influencias en la parte y hacen sus... vamos a hablar así con un término que a mí no me gusta, sus roscas políticas, ¿me comprende? Sí, claro. Especialmente llegan los más capacitados, los más idóneos, quienes tienen más estudio, más preparación, más lectura. No, y eso está muy mal, porque nuestra Constitución dice que deben ocupar esos cargos, es la sola condición de su idoneidad, no de todas las influencias que han logrado manejar para llegar a esos altos cargos.
Y ahí habría que aumentarle la cuestión de género, que también juega muy fuerte, ¿no? Hay estudios que demuestran que los cargos de mayor autoridad las tienen los hombres en función, obviamente, a cargos de más mujeres, pero en puestos más bajos, claro, y los hombres en puestos más altos, y esto también por la desigualdad en todo lo que hace a los cuidados, a los cuidados de otros, a toda la demanda que se le hace a la mujer además, digamos, ¿no? Sí, mire, y aparte, cuando llegan mujeres a esos altos cargos, porque usted no se olvide que en la Corte está la doctora Bonari Valdés, sí, está como presidenta la doctora Ovejero, está también la doctora Rodríguez Faraldo de López Miró y está la doctora Alejandra Gaufín. Y en el Ministerio Público está hace años, desde que se ha creado el cargo de asesora general de incapaces, la doctora Mirta La Paz. Pero son mujeres que llegan a esos cargos por su íntima vinculación con algún hombre, o sea, ¿me entiende? El sistema patriarcal en su máxima expresión. Pero aparte son mujeres que al fallar en sus fallos o en las cuestiones que les toca decidir, no actúan con perspectiva de género. Y se lo puedo decir con todo fundamento, porque en mi causa que se encuentra en la Corte de Violencia de Género contra el juez Soria, la única mujer que no se excusó fue la doctora Gaufín, y se excusó la doctora Bonari, la presidenta, y la doctora Rodríguez Faraldo de López Miró. Y la doctora Rodríguez Faraldo de López Miró se excusa con el argumento de decir: yo no puedo intervenir en esta causa porque soy la esposa de López Miró que interviene en el jury contra el juez Soria. ¿Me entiende? Claro, claro. Entonces, hay que tienen que llegar mujeres a esos altos cargos, pero tienen que llegar mujeres como tienen que llegar hombres, que tengan ambos perspectiva de género. Sí, claro. Claro, no que sean mujeres patriarcales. Y ser mujeres patriarcales es avalar este orden político que es el patriarcado, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Qué es el patriarcado? Es un orden donde el hombre está en una posición de superioridad y la mujer en una posición de inferioridad. Ahora, doctora, la última, por lo menos de mi parte, usted decía esto es de manual. Y en ese manual, ¿qué dice? A ver, yo no quiero hacer futurología, pero el manual, ¿qué diría? Digamos, que Carnielo se va a presentar el día martes y va a negar los hechos, ¿no se va a presentar? Y bueno, a ver, claro, uno futurología no puede hacer, uno claro. Lo que puede hacer es distintas alternativas. Puede no presentarse esgrimiendo alguna excusa, que está enfermo, que esto le ha producido, no sé, una alteración en su salud, puede presentarse y por supuesto, como todos los que se presentan, no va a ser la excepción, no va a reconocer, va a negar que ya lo ha hecho el abogado Romani, claro, ya ha negado que sí. se ha producido en un canal de Nación, ha dicho que él ha leído la denuncia, que es una denuncia genérica. La periodista le ha preguntado claramente qué quiere decir denuncia genérica, que no hay hechos concretos, que no se cuenta cuándo se han producido, desde cuándo se producen, y sabemos por la abogada que ha hablado, la doctora Cerda Lamas, que eso no es así, que no es una denuncia genérica. Entonces, bueno, y usted lo escuchó al letrado Romani, contesta todo con evasivas. Sí. Entonces, mientras uno la escucha a la doctora Cerda Lamas y contesta con prudencia, hay cosas que no dice, yo supongo porque sus mandantes, que son las hermanas carmelitas, le han dicho, usted se tiene que situar, yo me sitúo en lo que es, son mujeres con votos de silencio, ¿no? Claro. Yo pienso una mujer con votos de silencio que ha llegado a hacer esta denuncia es porque no ha podido aguantar más, porque esto es de larga data, porque ha agotado todas las instancias eclesiales y no han sido escuchadas. Esto me consta porque yo también, antes de hacer la denuncia al juez Soria, que la hice en el 2021, desde el 2018 y antes, en el 2018 ya interpuse en la justicia, pero dentro, vía administrativa, para que tomaran conocimiento, y no hicieron absolutamente nada.
¿Me comprende? Sí. Por eso yo sé que todo esto es de manual, todo se va repitiendo. Por supuesto que cuando no va a reconocer, porque ninguno reconoce la violencia, no va a decir, y encima siguen cometiendo violencia a través de sus abogados, Claro. cuando hacen esta minorización o discapacitación de las religiosas. Y yo lo que sí quiero resaltar es algo, a mí me ha parecido muy bien el accionar de la jueza en todas las medidas que ha tomado, menos en una, A ver. que es la última, que ella impuso como un silencio, una especie de silencio, para que no se comunicaran con la prensa ni hablaran de este juicio, ni las víctimas, que no van a hablar porque están dentro del convento y Claro. tienen voto de silencio, ni los denunciados ni sus abogados. Esto a mí me parece una medida judicial incorrecta que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Totalmente. Porque acá hay que distinguir, no es un secreto de sumario. El secreto de sumario es cuando las partes no pueden tomar, es más bien no las partes, sino el denunciado o los denunciados, no pueden tomar conocimiento del expediente hasta la indagatoria. ¿Me comprende? Sí. Esto es una audiencia judicial el día 3 de mayo. El letrado y Monseñor Carnielo ya han tomado conocimiento de todo el expediente, porque el mismo letrado ha dicho que ha leído toda la denuncia junto con el arzobispo Carnielo. Entonces, acá no es un secreto de sumario, es un silencio, y quiero corregir, no se dice a las partes en todo lo que es problemática de género, de violencia de género, sino se dice víctima y denunciados, ¿no? Ajá. Porque partes implican que están en un pie de igualdad. Partes Claro, puede haber sí. en un proceso de divorcio, Sí, en claro. un proceso civil y comercial, pero Claro, no claro. en este tipo de juicios de violencia de género. Pero eso a mí me parece una medida incorrecta. Todas las otras medidas, la intimación de ejercer actos de violencia, la prohibición de acercarse al convento, la custodia policial, la audiencia del 3 de mayo, el rechazo de la excepción esta de incompetencia que planteó Carnielo, pretendiendo llevar la causa a la justicia eclesial, todas me parecen medidas muy correctas de la jueza. La única que no me parece correcta es que haya impuesto una especie de silencio a los abogados de las partes y a digamos víctimas y denunciados. Bien. Porque la sociedad salteña tiene derecho a saber qué está Absolutamente. pasando. Eso es un tema que ¿Me tiene comprende? interés en la opinión pública, en la comunidad. No es un tema que pasa de largo para nada. Y no vamos a tenerlo hasta que suceda este 3 de mayo, más adelante, una vez que se pueda tener acceso a información de manera oficial allí, digamos, también eso va a venir ciertamente ralentizado y bueno, ya de algún modo ciertamente manoseado. Yo creo que sí, hay que esperar a ver qué pasa el 3 de mayo. El movimiento de mujeres también ha convocado para ese día a un abrazo simbólico al convento de las carmelitas, el convento San Bernardo. Hay que esperar hasta ese día, hasta el 3 de mayo, y espero que la señora jueza levante este silencio que ha impuesto, ojalá. Que es totalmente incorrecto, porque es totalmente reñido con uno de los principios fundamentales de la República y de la democracia, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a tener información, ambas cosas. Doctora, ha sido realmente muy interesante escucharla, le agradecemos infinitamente este tiempo para con nuestro medio. No, muchas gracias a ustedes por permitirme difundir, analizar, reflexionar sobre un caso trascendente de violencia de género en nuestra provincia. Ha sido muy amable. Hasta luego.